En el legendario juego Red Dead Redemption 2, la actualización Blood Money introdujo un nuevo lote de misiones secundarias. Y entre las más frecuentes está el asalto a diligencias. Estas misiones, entregadas por forajidos NPCs conocidos como James Langton, se presentan como atracos peligrosos, pero en realidad se desarrollan más como una lista de tareas criminales. Participar en un asalto a diligencia normalmente comienza yendo a un lugar remoto, donde te encontrarás con una escena espeluznante, un campamento lleno de cadáveres y cajas fuertes vacías. Podría parecer una oportunidad para saquear, pero esas cajas son una pérdida de tiempo. La verdadera acción viene al revisar los cadáveres, uno de los cuales eventualmente desencadena un ataque sorpresa de un animal. Te defenderás de una oleada de depredadores, primero tejones, luego coyotes, y una vez que sobrevivas a la emboscada, descubrirás un horario de entregas. Esa pista te dirige hacia la diligencia que transporta los objetos de valor desde ahí. Es cuestión de perseguir la diligencia, eliminar a unos cuantos guardias armados y encargarte de un último hombre que intenta escapar con una bolsa de capital. Una vez que lo derribas, tomas la mercancía y te escapas rápidamente. Algunos enemigos te perseguirán, pero es fácil perderlos. Deja el botín en el lugar designado y el trabajo está hecho. Estas misiones se dividen en casi idénticas fases de 5 pasos, sin importar quién las asigne. Anthony Foreman podría enviarte por caminos en Saint-Denis para colarte en un establo y robar un horario antes de asaltar una diligencia. En la versión de Langton, interceptas mensajeros en la casa de Pleasant antes de seguir la diligencia. Sean Maguire podría enviarte a buscar pistas cerca de las grandes llanuras, incluyendo enfrentarte a lobos antes de llegar al objetivo. No importa la región o la ruta, la fórmula rara vez cambia. Aunque el juego presenta estos trabajos como tareas de forajido, en realidad son solo mandados rutinarios, no algo emocionante. Las misiones son ordenadas, eficientes y en gran parte predecibles, muy lejos del tipo de robos caóticos, brutales y estresantes que los asaltos a diligencias eran en la vida real en Red Dead. El crimen en línea quizá no pague mucho, pero al menos está bien organizado. Los asaltos en la vida real no seguían un conveniente plan de 5 pasos. Ocurren rápido y golpean fuerte. Las rutas de diligencias a menudo atravesaban terrenos aislados, serpenteando por cuencas desérticas, senderos en el bosque o pasos de montaña, lugares donde había pocos agentes de la ley, y la ayuda estaba a un día de distancia. A los bandidos no les interesaba el sigilo ni el estilo. Iban tras cualquier objeto de valor que la diligencia pudiera estar transportando: oro, plata, dinero de la nómina o incluso solo las pertenencias personales de los pasajeros. Cuando atacaban, no te daban tiempo de jugar. A veces, los conductores heroicos eran baleados en cuanto los veían para evitar que la diligencia escapara. Los guardias a menudo eran llamados mensajeros de escopeta porque literalmente iban al frente con una escopeta. Eran un blanco. Demasiados asaltos comenzaban con un cañón apuntando a la cara de alguien y terminaban con cuerpos en el suelo. La gente no reaparecía y no había puntos de control amigables esperando más adelante en el camino. Existen muy pocos, si es que hay alguno, relatos de robos de diligencias en el mundo real que incluyan una emboscada de lobos salvajes o de algún otro gran depredador. Esa parte de la experiencia de Red Dead Redemption está fabricada para ofrecer una jugabilidad interesante e impredecible en la vida real. Los ladrones violentos solo tenían que enfrentarse a la partida de alguaciles que los perseguía, y ellos eran mucho más peligrosos que cualquier canino de la frontera. Algunos pueblos daban grandes recompensas por asaltantes de diligencias, que solían aparecer en carteles de "se busca" o "acabar ahorcados". Los alguaciles no te perseguían solo por deporte, te cazaban. La justicia por mano propia estaba viva y bien, y no le importaba si te llevaste el botín o no. Al diablo con la capital. Y para los pasajeros, un viaje en diligencia no era simplemente un paseo relajante, incluso sin bandidos. Siempre existía la amenaza constante de averías, terreno hostil o clima mortal. Si le sumas un grupo de bandidos armados a la mezcla, se convertía en un polvorín. Asaltaban a la gente con pistola, la golpeaban o mataban si se resistía. Los sobrevivientes a menudo quedaban traumatizados si es que lograban salir con vida.
Aquí tienes un par de asaltos sangrientos y brutales a diligencias que van mucho más allá de las coloridas misiones secundarias de Red Dead Redemption. Temprano en la mañana del 5 de noviembre de 1871, una diligencia salió de Wickenburg, Arizona, con destino a California. A bordo iban 7 pasajeros, incluyendo a un respetado pagador del ejército y a un joven escritor de Boston. A solo una hora de haber iniciado el viaje, la misma diligencia yacía abandonada en el desierto, con su conductor y 5 pasajeros muertos. Uno de los cuerpos había sido despojado del cuero cabelludo, y del grupo original, solo 2 sobrevivieron. A primera vista parecía una emboscada brutal de nativos americanos. El sobreviviente William Kruger, el pagador del ejército, afirmó que fueron atacados por guerreros nativos. Los periódicos de todo el país difundieron la historia, especialmente por la identidad de uno de los muertos, Frederick Wadsworth Loring, el graduado de Harvard de 22 años, poeta y periodista publicado. Su asesinato le dio a la tragedia un ángulo atractivo para los titulares, provocando indignación en el este y avivando los ya tensos debates nacionales sobre la política indígena. Pero la historia pronto se complicó. La otra sobreviviente, Molly Shepard, a quien a menudo se le menciona en los relatos históricos como una cortesana de Prescott, supuestamente creía que los atacantes no eran nativos en absoluto, sino bandidos mexicanos disfrazados de nativos americanos. Una banda mexicana conocida había estado activa en la zona, lo que daba cierto peso a la sospecha. Fuera cierto o no, la acusación alimentó el resentimiento local, y las familias mexicanas de la región enfrentaron represalias. Como resultado, el general Jorge Crook, un líder militar conocido por sus campañas contra tribus nativas, ordenó una investigación. Sus oficiales concluyeron que asaltantes Yavapai y Tonto Apache de una reserva cercana habían llevado a cabo el ataque. Meses después, tras el supuesto intento de asesinato de Crook por algunos asaltantes sospechosos, el ejército respondió. Alrededor de 40 indígenas fueron asesinados y en los meses siguientes muchos más fueron reubicados por la fuerza en la reserva San Carlos. La mayoría de las historias oficiales terminan ahí. Una emboscada trágica, una represión militar y el final de la masacre de Wickenburg. Pero como ocurre con muchos eventos del viejo oeste, la leyenda no murió, evolucionó. En los años que siguieron, la historia cobró nueva vida con capas frescas de sospecha y conspiración. Algunos han sugerido que el verdadero motivo fue el robo, según esta versión. Circulaban rumores de que la diligencia transportaba 100,000 en fondos de nómina del ejército, lo que la convertía en un objetivo atractivo. Los atacantes, según estos teóricos, eran hombres blancos disfrazados que fingieron un ataque de nativos americanos para cubrir sus huellas. Una versión aún más descabellada culpa a los 2 sobrevivientes, Kruger y Shepard. Así que, según la historia, orquestaron los asesinatos, fingieron heridas menores y esperaron a ser, entre comillas, rescatados. Los partidarios de esta teoría afirman que después se vio a los 2 juntos en San Francisco y que Kruger pudo haber inventado la muerte de Shepard para explicar su desaparición. Incluso hay una versión que afirma que Kruger intentó regresar a Wickenburg un año después, quizás para desenterrar el dinero enterrado, solo para ser asesinado en un tiroteo al azar antes de que pudiera recuperar el botín. Como ocurre con la mayoría de las historias de tesoros, el supuesto botín sigue sin ser descubierto, enterrado en algún lugar del desierto más allá de Wickenburg, o quizás nunca existió realmente. Al final, la masacre de Wickenburg se encuentra en la encrucijada entre los hechos, la ficción y la paranoia de la frontera. Ya sea que se tratara de un caso de resistencia indígena, crimen transfronterizo o una traición a sangre fría por parte de los únicos testigos, puede que nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí es seguro es que la violencia en la diligencia fue muy real. Y la verdad, al igual que el tesoro, sigue perdida en la arena. Cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a reunir a los nativos en reservas por todo el suroeste, los apaches fueron de los primeros en quedar atrapados en esa red.
Estos primeros campamentos eran más como prisiones que como santuarios. Estaban dirigidos de manera corrupta, mal abastecidos y plagados de hambre. Esa combinación de negligencia y traición provocó mucha agitación, incluyendo la infame fuga y última resistencia de Jerónimo en la década de 1880, pero una figura de esa época aún permanece en las sombras más de un siglo después. El chico apache comenzó como explorador del ejército de los Estados Unidos, trabajando junto a oficiales blancos durante la última etapa de las guerras apaches. Incluso tenía una relación cercana con el jefe de exploradores, pero esa amistad se volvió amarga después de un violento incidente en la Reserva San Carlos en 1877. Después de eso, el chico se alejó de la vida en la reserva para siempre. Fue juzgado por varios delitos en Globe, Arizona, y sentenciado a cumplir condena en la brutal prisión territorial de Yuma. Para entonces, ya había estado encerrado en San Carlos e incluso en Alcatraz. Otra temporada era demasiado para soportar, así que empezó a planear su escape. En la mañana del 1 de noviembre de 1889, el sheriff Glenn Reynolds llegó a Safford para trasladar a 9 prisioneros, 8 apaches y un mexicano, a Casa Grande en diligencia y luego a Yuma en tren. Reynolds llevó consigo a otro agente de la ley, Honky Dory Holmes, y al conductor de la diligencia, Eugene Middleton, un veterano curtido de muchos enfrentamientos con guerreros apaches. Partieron con una diligencia cargada y un plan para llegar al tren a tiempo. El primer día transcurrió sin problemas, a pesar del mal clima y los caminos difíciles. Acamparon esa noche en la estación Riverside, justo después del río Gila, pero los verdaderos problemas comenzaron a la mañana siguiente. La empinada y fangosa Kelvin Grade fue demasiado para la diligencia sobrecargada. Reynolds decidió que debían bajar a la mayoría de los prisioneros y hacerlos caminar. El chico apache y otro más permanecieron dentro de la diligencia, aún considerados demasiado peligrosos para soltarlos mientras la carreta avanzaba. Los demás subieron la colina a pie, esposados de 2 en 2. Al quedar fuera de vista, 2 prisioneros apaches se volvieron contra el sheriff Reynolds e intentaron quitarle la escopeta. Otra pareja atacó a Holmes por detrás y le quitó el rifle a la fuerza. Reynolds recibió un disparo y murió al instante. Holmes, en medio del caos, se desplomó y murió de un ataque al corazón. El único prisionero mexicano, Jesús Abbott, se adelantó corriendo para advertir a Middleton, quien asumió que los disparos solo eran Holmes jugando con la práctica de tiro, como lo había hecho el día anterior. Abbott desapareció entre la maleza en lugar de subir a bordo. Middleton apenas reaccionó antes de que uno de los fugitivos le disparara en la cara. La bala atravesó su boca, entre sus dientes y salió por la parte trasera de su cuello. Milagrosamente, Middleton no perdió el conocimiento, yacía en el suelo y sangrando. Vio cómo el chico apache y los demás saqueaban la diligencia, liberaban a sus compañeros, saqueaban los cuerpos y le robaban sus pertenencias. Uno de ellos, el Can, casi le aplastó el cráneo a Middleton con una roca, pero se echó para atrás en el último segundo entre gritos desgarradores y balas volando. La escena pasó de ser confusa a violenta en un abrir y cerrar de ojos. Tras la emboscada sangrienta, el grupo desapareció en el desierto. El chico apache, la figura central de la fuga, nunca fue capturado de nuevo. Su rastro se desvaneció y se deslizó hacia la leyenda, dejando solo los restos ensangrentados de un viaje en diligencia detrás. Aunque masacres como las de Wickenburg y Kelvin Grade hacen que los robos en Red Dead Redemption parezcan de niños, el asaltante de diligencias más famoso fue real. Charles C. Bowles, mejor conocido como Black Bart, nunca disparó ni un solo tiro. Black Bart no era un peleonero ni un asesino. Era un caballero, un exsoldado y un poeta. Bart, nacido en Inglaterra en 1829 y criado en Nueva York, sirvió con distinción en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Después de ser herido y dado de baja, regresó al oeste en busca de oro, pero lo que encontró en su lugar fue un resentimiento. Después de un encuentro desagradable con agentes de Wells Fargo, Bart tomó un nuevo rumbo laboral, asaltando sus diligencias.
Entre 1875 y 1883, Black Bart asaltó casi 30 diligencias principalmente en el norte de California y el sur de Oregón. Su estilo era único. Trabajaba solo, usaba una máscara de saco de flores con agujeros y hablaba cortésmente, sin groserías ni amenazas, solo blandía una escopeta descargada. Siempre escapaba a pie porque le aterraban los caballos. Los robos de Bart no solo eran silenciosos, a veces eran francamente poéticos, literalmente. Dejó poemas escritos en 2 de sus asaltos, burlándose de sí mismo y del trabajo, consolidando su imagen como el apuesto bandolero. Rápidamente se convirtió en una leyenda popular, no por lo que robaba, sino por cómo lo hacía, con modales, ingenio y un toque casi teatral. Así que sí, los robos a diligencias en el Viejo Oeste solían ser asuntos brutales y sangrientos, mucho más intensos que cualquier cosa que experimentarás en Red Dead Redemption. Pero en medio de toda esa rudeza y balacera, hubo un forajido que demostró que se podía hacer con estilo, silencio y un toque de poesía. Black Bart no necesitaba balas para volverse infame, solo necesitaba una máscara, una escopeta falsa y las palabras adecuadas. ¿Harás de eso tu próxima estrategia?